Muy buenos días, jóvenes del grado 10º. Reciban un saludo de paz y bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para esta semana hablaremos del sacrificio de Isaac, pero antes de entrar en materia vamos a recordar un poco lo que hablamos la clase pasada. Teníamos una pregunta clave: ¿por qué la fe es una respuesta al proyecto de Dios? Para hablar de fe, necesariamente tenemos que remitirnos a un personaje de la historia bíblica muy interesante, que es Abraham, considerado el padre de la fe, tanto de judíos como de cristianos y musulmanes. Y hablábamos de que él hizo una alianza con Dios. Esto dio origen a una historia de diálogo y vida que continúa hasta nuestros días. Después, el Dios de la vida hizo numerosas alianzas con distintos personajes de la historia de Israel, que nos dan ejemplo de los pactos que todos debemos hacer en favor de la vida del ser humano y del planeta. Pero hablando un poco de la fe de Abraham, vemos que cuando Abraham tenía 100 años, su mujer Sara dio a luz a Isaac, que es el hijo de la promesa, el hijo que Dios prometió a Abraham como descendencia. Este hijo es un regalo de Dios para Abraham y para Sara, porque humanamente ya no podían tener hijos, eran demasiado viejos. Así Abraham ve realizada la promesa que Dios le había hecho y en la cual había confiado, aunque todo pareciera contradecir la palabra de Dios. Por ello, Abraham es considerado el padre en la fe. Bien, también podemos resaltar de Abraham que fue un hombre que escuchó y obedeció la voz de Dios y permaneció fiel a lo que Dios le había indicado. Hizo esta alianza y esperó en el Señor, aunque pareciera que todo iba mal, aunque pareciera que Dios estaba loco porque le promete un hijo, pero que después le dice que lo sacrifique. Aún así, Abraham confió en él y esperó contra toda esperanza. Bien, empezamos entonces el contenido de esta semana con creer contra toda esperanza. Cuando San Pablo presenta a Abraham como modelo de persona de fe, dice de él que es un ejemplo porque creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Abraham creyó contra toda esperanza que sería padre de muchos pueblos según le había sido prometido. Romanos 4, 17, 18. Abraham creyó contra toda esperanza. Su fe solo se fundaba en la confianza absoluta en Dios que le había prometido ser padre de un hijo y de multitudes. No podía defraudarlo. Después de darle un hijo, Dios pide a Abraham que lo sacrifique. El episodio del sacrificio de Isaac enseña que la fe es un acto de confianza incondicional en Dios. En consecuencia, aunque vaya contra la razón, Abraham confía que Dios, que le ha dado a Isaac, mantendrá su promesa. Al igual que cuando recibió la llamada, no pide explicaciones y se pone en camino para cumplir la voluntad de Dios. No tuvo que ser una decisión fácil para Abraham, el hijo de la promesa, que tanto había esperado. Iba a ser sacrificado por él mismo, pero Abraham mostró su fe con un nuevo gesto de obediencia, porque confiaba en que Dios, que siempre le había acompañado, no podía incumplir la palabra que le había dado cuando le llamó. Como dice la carta a los Hebreos, la fe es el fundamento de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Hebreos 11,1. En consecuencia, la fe no es un conocimiento seguro, sino que implica también oscuridad y momentos de dificultad, y prueba como el que vivió Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac.
Por no ser un conocimiento seguro, la fe se funda en la confianza en la misma persona de Dios. El creyente tiene fe, no porque pueda comprobar lo que se le dice, sino porque se fía de Dios, porque confía en que Dios es bueno y por lo tanto no puede fallar, aunque no exista certeza objetiva. El Dios que da la vida. En aquella época, algunos pueblos vecinos de Israel practicaban sacrificios humanos como ofrenda a sus dioses. Pero el relato del sacrificio de Isaac muestra el rechazo de Dios a los sacrificios humanos. Dios es un Dios de vivos y de la vida, como presenta el libro del Deuteronomio. La vida de los seres humanos es sagrada, es un don de Dios y por lo tanto Dios quiere que las personas vivan y sean felices. Dios no quiere sacrificios de personas humanas, sino que las personas confíen plenamente en Él. Desde la primera página de la Biblia, Dios es un Dios que crea vida y no destrucción. Dios crea todo lo que existe, incluyendo al ser humano. Es un Dios que está a favor de la vida, de las personas y que condena cualquier acto violento, como se muestra en el primer asesinato de la Biblia en el Génesis, cuando la sangre de Abel grita a Dios, luego de ser asesinado por su hermano Caín. Es tan grande el respeto de Dios por la vida de las personas que cuando Caín teme que le dará muerte por haber asesinado a su hermano, Dios le protege y le asegura que nadie le matará. Dios siempre defiende la vida y por ello los creyentes, creados a su imagen y semejanza, deben también colaborar con Él, promoviéndola y favoreciéndola. La fe no encierra al creyente en una relación intimista con Dios. La fe no lo aísla del mundo y de la sociedad, sino que debe ser fuente de vida para los demás. Una fe que no se compromete con la mejora de la sociedad y de las personas no es verdadera fe. La fe, por lo tanto, anima a trabajar por un mundo mejor, más justo, que favorezca la vida de las personas. Bueno, jóvenes, este es el contenido de esta semana. Espero que sea de provecho para todos ustedes. Los invito a realizar el taller en Classroom. Preguntas fáciles, sé que lo van a entender. Y bueno, solamente decirles que investiguen más, lean más para que puedan profundizar un poquito sobre este tema que también es bastante interesante. Muchísimas gracias.